es muy fácil decir vamos a cambiar. La pregunta es cómo vamos a cambiar. Es el momento oportuno de sentarse y evaluar y exigir cumplimientos. Pero si usted habla con el taxista, con el señor de la tienda de su barrio, con el señor de la calle, todos le echan la culpa a este gobierno de los apagones. Hay una incidencia que determina el mensaje del presidente de la República en torno a los temas de restricción de energía eléctrica que tenemos en este momento, los cortes de luz, como se los conoce, que involucra directamente a un sector importante acá en nuestro medio y que había sido objeto de algún reparo y también de algún análisis y que se relaciona directamente con las empresas mineras en el país. A las empresas mineras se les estaba entregando la energía eléctrica con un precio subsidiado, me parece que 5 centavos por kilovatio, y esto determinó que el presidente tome una decisión en torno pues, a eliminar prácticamente este subsidio o este incentivo. ¿Qué impacto tiene dentro de esta industria que en este momento es una de las principales industrias en el país? El tema que lo vamos a abordar con el ingeniero Fernando Benalcázar, él es viceministro de Minas, con quien vamos a conversar sobre este tema. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube. Usted se suscribe, sus likes y sus comentarios también son importantes. En las otras plataformas, en Facebook, en X antes Twitter, en Spotify, en Instagram y en TikTok, usted va a encontrar otros productos comunicacionales como resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional que van a ser de su agrado, de su interés. Así es que síganos también en las plataformas y ayúdennos compartiendo, eso es fundamental. Bueno, el programa también llega gracias al apoyo de... Modernízate, evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Muy bien, gracias Fernando por estar acá, usted en la programación de Frente al Personaje como ex viceministro de Minas. ¿Cómo ve usted la situación, estas últimas decisiones que se han adoptado a propósito de esta crisis de energía eléctrica que tenemos y que también ahora directamente se implica a las empresas mineras? Gracias Osvaldo, felicitaciones por el programa, un gusto estar aquí junto a su audiencia. Creo que es positivo y creo que es relevante explicar por qué desde mi perspectiva lo es. Y también quisiera aclarar para el beneficio de la audiencia que no es a todas las mineras lo que se busca con esta medida del presidente y que la ministra encargada hizo el anuncio conjuntamente. Son a las mineras de escala industrial. O sea, a las grandes mineras. Son las grandes mineras, aquellas que procesan una gran cantidad de material por día, no entremos en esos detalles técnicos, pero son 2 las que están al momento en el Ecuador, amparadas mediante lo que se llaman contratos de explotación minera, que son la mina Fruta del Norte, con la empresa canadiense Aurelian Lundin, y la mina Mirador, con la empresa china Ecuacorriente Exa S.A. Son los 2 únicos contratos que existen. Estas 2 mineras son las que están operando ya en este momento, que están explotando, digamos, en este momento. Son aquellas que, bajo nuestra administración, en julio del 2019, arrancaron explotación y producción formal, la una en julio y la otra en noviembre del 2019. Entonces, ellas... Es importante hacer referencia a que tienen un marco contractual en el cual les abriga o les obliga a ciertas acciones y decisiones con respecto a la energía y a las tarifas eléctricas, y en eso podemos elaborar un poquito. ¿Por qué es beneficioso? Porque yo creo que es importante entender que hay un plan tarifario anual que lo define la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, en este caso ahora. Normalmente lo hacen en octubre, finales de octubre, comienzos de noviembre, y entra en vigencia para el siguiente año. En esa tarifa se crearon unas categorías específicas que se llama alto voltaje 2. ¿Ya? Alto voltaje 2 es aquel que utiliza las empresas que utilizan una potencia de 138 voltios o más, ¿ok? Más de 138 voltios, es decir, grandes industrias. Ahí están 5 empresas al momento. Ya, grandes industrias que, de lo que decía el presidente, consumen energía que podría
equivaler, por ejemplo, a un hospital, a un gran hospital, por ejemplo. Fácilmente. Si nosotros tomamos en cuenta solo las dos mineras, probablemente estamos hablando de más de 200 megas. Si tomamos en cuenta las dos de acero, estamos hablando más de 250 megas. Si tomamos en cuenta Petroecuador, estamos hablando de 300 megas. No, pues con eso usted puede tranquilamente esas son una ciudad. Las 5 empresas que están en esa categoría AB2. Ya. Ok, reitero, 2 empresas de acero, las 2 empresas mineras de escala industrial y Petroecuador. Y Petroecuador. Ese plan tarifario se define y se estructura por la agencia en función de análisis técnicos, económicos y legales y establece un rango para las AB2. Ese rango específicamente va de 5,43 centavos por kilovatio hora a 8,14 centavos por kilovatio hora. Eso es importantísimo entender. Ese es el rango que tienen en este caso. Pero en todo sentido, lo que se ha dicho, ellos están subsidiados con su tarifa. Vamos allá. Yo voy a explicar si yo le veo eso como un subsidio o no. O como un incentivo, digamos. O como un incentivo. Ya le explico ahora. En este rango, ¿por qué hay un rango? Porque depende de las horas del día. El consumo a lo largo de ciertos rangos de tiempo durante las 24 horas del día. Solo por eso explico el rango. O sea, las horas pico, dice usted. En las horas pico pagan más, en las horas de la noche pagan menos. O sea, claro. Hay una variación. No entremos en esos detalles porque podríamos pasar horas. ¿Por qué es importante el rango que yo le digo para la escala industrial? Porque como ecuatoriano, usted, su familia, sus amigos, mis amigos, la gente común, tenemos igual un rango de consumo que varía en función del estilo de vida que tenemos. Vivimos en un cuarto, somos estudiantes, tenemos limitaciones económicas, vivimos en cosas chiquitas. Nuestra tarifa de partida es de 9.1 centavos. Ahora, si vivimos en una casa, una mansión, con 50,000 instrumentos electrónicos, consumos de energía, claro, llego a una casita más grande, pero por lo general va evolucionando. Pues claro, usted tiene hasta el extremo. Tiene una refrigeradora, si tiene una televisión, tiene 2 televisiones, prende 2 focos, ahora tiene más focos. Hasta el extremo que puede llegar a pagar 68.12 centavos. En función del gran consumo. Si usted es un gran consumidor residencial, puede llegar a pagar hasta 68,12 centavos. Entonces yo quiero que la audiencia entienda esos rangos. El mínimo de ellos y el máximo de ellos está muy por debajo, el 8,14 está muy por debajo del 9,1 que usted y yo y la gente común paga. Claro. Entonces eso es lo usted que dice, genera... un residencial puede pagar hasta 68 centavos. 68. O paga hasta 68 paga, centavos. de hecho, la gente que vive en Guayaquil y tiene aires acondicionados y tiene una gran casa debe estar pagando sin ningún problema 68.12. El kilovatio hora. El kilovatio hora. Las industrias mineras que usted acaba de señalar, ellos tienen el tope, el techo. No, porque como le digo, depende de las horas del día. Ellos tienen entre 5.43 y 8.14. Puedo hacer eco de lo que un vocero de ellos en una entrevista hace 2 días hizo público, que ellos tienen un promedio, que la empresa Aurelian, Fruta del Norte, está pagando un promedio de 7 centavos por kilovatio hora. Es un valor real. Pero es un valor real, pero totalmente muy abajo de lo que paga una tarifa residencial. Entonces ahí viene la percepción que el periodismo, que el presidente y que las personas hablan de un subsidio, que están siendo subsidiadas. Yo personalmente creo que el término subsidio significa que el Estado asume un costo para dar un beneficio a alguien. Ese beneficio que se les ha dado es resultado del análisis de la Agencia de Regulación y Control cuando define el plan tarifario. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Si fue estrictamente técnico, estrictamente económico y demás, no sabemos. Ya, pero desde su punto de vista, como técnico que es usted, ¿este es un subsidio o es o un incentivo en este caso? Okay. ¿Qué se les entregó a las empresas mineras? Incentivo no es en lo más mínimo. Es una tarifa definida por la Agencia de Regulación y Control Eléctrico que está por debajo de lo residencial, de la tarifa residencial. Ya, y usted señala, no se sabe por qué pusieron esos rangos. En el cual ellos consideraron... ¿Cuáles son los motivos? Tienen que haber motivos técnicos, tienen que haber motivos legales y motivos económicos. Yo puedo hacer una clara explicación desde el punto de vista de lo que el contrato, por ejemplo, de Aurelian Fruta del Norte establece. Claramente dice que ellos recibirán el servicio público de electricidad directamente del Estado y ellos en su mismo contrato establecen
que si esa tarifa superase los 10 centavos, se tomará en cuenta en un factor de corrección para el modelo económico, el impacto económico que tiene en su contrato. Es decir, queda claro que podría llegar a 10 centavos, ellos podrían pagar 10 en lugar de 7, que no habría diferencia, no habría problema. En el caso... Pero se modifica el tema, me imagino, de las ganancias. Y el si es tema, que supera los 10 centavos. Exacto, y el tema de cuánto van a entregarle al Estado. No, eso no puede en lo más mínimo, porque en la cláusula respectiva, donde se hace referencia a los factores de corrección, buscan que el Estado de manera inmediata, lo antes posible, compense ese impacto que tuvo. Ese impacto que tuvo podría tener relación a los beneficios generales que el Estado recibe, que en el caso puntual de ese contrato corresponden al 50% de los beneficios que genera la inversión. Ahora hablemos del otro caso. En el caso de Mirador, el contrato es blanco y negro, y esto ha sido materia de discusión a lo largo de toda la semana por una denuncia investigativa que hace la Hora, en donde pone sobre la mesa un título de lo más interesante que dice: por los subsidios, la empresa no tuvo incentivo a cumplir con su obligación de construir un proyecto hidroeléctrico. Ya, pero dentro de los contratos, en este caso, de los contratos de concesión, ¿están ellos o consta de que debían ser autosuficientes y construir sus propios generadores o su propia energía eléctrica? En los dos contratos son las cosas muy diferentes. En el contrato firmado O sea, en el Fruta del 2010, Norte no. En el Fruta del Norte no, dice clarito que el Estado le proveerá el servicio público de electricidad. ¿Y en el de Ecuacorrientes? En el de Ecuacorriente lo que decía. Claramente el contrato vigente desde el 2012, marzo del 2012, establece en su anexo I, que es trascendental entender esto, parte integral del contrato, que el Estado ecuatoriano le proveerá durante 5 años, a partir de la construcción de una línea de alto voltaje que ellos construyen, que es la línea que viene desde la Azuay, desde Taday, hasta Bomboíz, en Morona, Santiago, y termina en la mina Mirador. Sí. Haciendo un paréntesis, en el contrato de Fruta del Norte también tenían que construir esa misma línea, un ramal que va hasta las mineras. Sí, en este caso solo de las dos mineras que estamos hablando, Sí, porque sí, solo estas sí, dos así aplican. es. A las que les afecta directamente Exacto. esta decisión del presidente. Entonces dice que 5 años después el Estado ecuatoriano proveerá el servicio de energía eléctrica. Es decir, si esto se inauguró en noviembre del 2019, hasta noviembre del 2024 se debía proveer la energía. O hasta que entre en operación el proyecto hidroeléctrico Hidrocruz, que pertenece a una empresa subsidiaria o a la propia empresa Ecuacorriente. Eso dice clarito. ¿De cuántos el anexo. megas de ese proyecto? 129 megas. 129 megas. Que cubriría sus necesidades Y algo actuales. se hablaba que podía dar también, se podía utilizar esa energía para alguna población, algo así, ¿no? Normalmente sí se hace. De hecho, Aurelian colabora y contribuye con la comunidad inmediatamente vecina. Segundo, en ese anexo I dice clarito, pero así clarito, que si la capacidad de la central hidroeléctrica no fuese suficiente, el Estado proveería el servicio de electricidad para la empresa. Y tercero, O sea, complementaría. complementaría, pero siempre partiendo del hecho que ellos tenían que construir su central hidroeléctrica. Y tercero dice que si en un momento dado se llegaría a establecer necesidades directas del Sistema Nacional Interconectado, se tratará de manera igualitaria a través del plan tarifario a cualquier otra empresa minera industrial y de la misma manera. Bueno, pero esta decisión del presidente entonces afecta directamente a estas dos empresas que están en producción. Correcto, correcto. Afecta. A ellos ya se les quita la tarifa en este rango de 5 a 8 más o menos, ¿no? Correcto. Esa tarifa no sabemos cómo les va a afectar. Si va a subir de 8 a 14, llega hasta máximo 10. Si ese fuese el caso, no afectaría en la economía del contrato de Aurelia. O pueden subirle a la tarifa industrial, no sé. No, esta es parte de la tarifa industrial. Acuérdense que las tarifas industriales se dividen bajo voltaje, medio voltaje y alto voltaje. Entonces, este es alto voltaje. Alto voltaje, sí. Entonces, ya está dividido. Por eso es que es muy fácil decir vamos a cambiar. La pregunta es cómo vamos a cambiar. Para llegar a ese cambio, solo la entidad capacitada y con la experticia requerida, que es la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, tiene que definir el reajuste a esa
tarifa AB2. ¿Cómo lo va a hacer? Ya, lo que se entiende en este caso, Fernando, es de que ya no van a tener esa tarifa, sino que les van a subir la tarifa. Claro, si hablamos de un supuesto subsidio, va a terminar subiendo. ¿A cuánto no sabemos? Pero no sabemos si les van a obligar a que cumplan el contrato. Por ejemplo, a Ecuacorrientes, que tienen el contrato que dice que tiene que construir su fuente de energía, que en este caso es la Hidrocruz. ¿Qué pasa con eso? El contrato está vigente, el contrato no ha sido alterado. El anexo B del contrato habla del Plan General de Trabajo e Inversiones y en el cuerpo del contrato se dice el mismo que podrá ser revisado de acuerdo al progreso y las necesidades del proyecto. Y esto no ha sido revisado. Ellos han propuesto 2 veces. En febrero del 2017, que no se va a hacer la central hidroeléctrica, ellos dicen al ministro de turno, el ministro Javier Córdoba. En octubre del 2020 al ministro René Ortiz le proponen lo mismo. Pero contradictoriamente, el 29 de mayo del 2023 le dicen al viceministro de Energía de turno, mediante misiva expresa y escrita, que para sus futuras necesidades de desarrollo y crecimiento de 60.000 toneladas procesadas por día a 140.000, saben que ellos necesitan más energía y que el único camino será... Que el Estado les dé. No, contradictoriamente. El único camino será contar con el proyecto hidroeléctrico Santa Cruz. Y permítame leerlo. Ya, pero entonces ellos sí quieren construirlo. No, pues. espéreme allí. Cogen claramente, dicen aquí, con este antecedente, me permito informar a usted nuestro interés de continuar con los trámites pertinentes para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, Cantón El Pangui. Hay una serie de pronunciamientos antes, internos del Ministerio de Energía, que van a lo largo del mes de abril del 2023. Esto es mayo del 2023. Ya. Previo a esta carta, Ya es más de un año. Sí, previo a esta carta, el ministerio dice blanco y negro, contestando a una inquietud del viceministerio de Minas, que es realmente necesario y vital que a partir de enero del 25 ellos cuenten con este proyecto porque no hay forma de cubrir desde el Estado. Para terminar el cuento, en paralelo, en julio del 2023, las partes, entiéndase, los funcionarios de energía, los funcionarios de Minas, del Ministerio de Energía y Minas, firman un acta de acuerdo para hacer la segunda adenda del contrato. Que eso es lo único vinculante, donde la máxima autoridad del Estado, representando al Estado, que es el ministro de Energía y Minas, firma con la empresa los cambios al contrato. Eso jamás se ha ejecutado. Y en esa acta, uno de los puntos que más llama la atención, en el punto 4, es hasta indignante, donde claramente dice eliminar y dejar sin efecto del contrato de explotación minera de Ecuacorriente S.A., entre otras cosas, numeral 3, el anexo I del contrato original. La central. Exacto. La central de Santa Cruz. Todos los acuerdos Santa que Cruz. tenían ellos de tarifa y cómo iban a proveer la energía, quieren eliminar. Yo hago públicamente la pregunta, como he hecho en un par de entrevistas más, ¿por qué no han firmado? Si esto es julio del 23, el ministro Fernando Santos Alvite se fue en noviembre del 23. ¿Por qué no dejó firmando? Si estaban de acuerdo las dos partes. ¿Por qué en este nuevo gobierno, el segundo viceministro de este nuevo gobierno, el viceministro Campo, quien renunció, dijo claramente que él no va a dar paso a la firma de esta adenda del contrato porque hay problemas técnicos? ¿quién pone esa adenda? Las dos partes. Las dos partes, de acuerdo al contrato, claramente establece que si hubiese necesidad de cualquier propósito, revisar o hacer un ajuste al contrato, deben sentarse una comisión técnica económica de la empresa y del Estado, negociar. Creo que tuvieron 6-7 reuniones a lo largo de 5 o 6 meses. Ya, pero entonces hay una anuencia del propio Estado, de los propios gobiernos, para que no se construya esto, pues. No. En su momento... No, a mí me parece que... No hay una anuencia en su momento que llegan a un acuerdo en la administración del gobierno anterior. Sí, la respuesta es sí, contradictoriamente con mí mismo, no. Pero no desde el punto de vista legal.
porque dice claramente que cualquier modificatoria del contrato, en el cuerpo del contrato, y la leo textualmente, debe darse por acuerdo de las partes para cualquier propósito. En este caso, el propósito era eliminar la central hidroeléctrica. Y eso no se llegó a firmar nunca. Lo que se tiene que hacer en este momento es exigir este asunto, ¿no? Claro que sí. Tienen que construir su propio Viendo a futuro. sistema de generación. En Viendo a este caso. futuro, claro. Hidro Santa Cruz. Hidro Santa Cruz. Ahí hay otro factor importantísimo. 120 megas, ¿no es cierto? 129 megas. Otro factor importantísimo, el contrato de inversión. El contrato de inversión que firma la empresa Ecuacorriente, un año exacto después, en abril del 2013, firmaron en el 12 el contrato, en abril 2013 el de contrato de inversión. El anexo principal del contrato es el mismo anexo B del contrato de explotación minera, donde se ratifica en el punto 2 la construcción y la necesidad de hacer el proyecto eléctrico Hidro Santa Cruz. Ese sigue vigente, no se ha cambiado una coma, no se ha cambiado un punto. Si está vigente en este caso, ¿por qué el Estado no obliga a que se cumpla con el contrato? Porque, a ver, yo creo... Yo le veo que Ecuacorriente está muy cómoda. Yo creo que es ahora el momento, por lo que hemos visto, como el eslogan dice, que todo han hecho mal en el pasado, ellos están haciendo ahora las cosas bien. Es el momento oportuno de sentarse y evaluar y exigir cumplimientos. Porque hay un contrato vigente, hay un contrato de inversión vigente desde el 2013. Entonces, creo yo, así como hicieron con algunos contratos, usted recordará que el presidente dijo que él había despachado hasta el último día y dejó firmando 10 contratos de generación no convencional. Así. Revisaron esos contratos. 6 de ellos ya están para ejecutarse. Y llegaron ¿no? ahora. Claro. Eso es necesario hacer. Revisar, Revisen. estar de acuerdo si esta acta que se hizo en julio del 23 cumple con todos los requisitos legales. Si están de acuerdo, pasen. Y ahí sí, déngale. La anuencia formal mediante una adenda al contrato y cambien el contrato. Pero el contrato no ha sido modificado en ese sentido. Está vigente. Está y en el 100% contrato vigente dice que tienen que construir Así es. ya en 5 años prácticamente. Claro. Ya deberían estar terminando esa En teoría debe esa estar central. listo en el 2015. Pero obviamente nada pasó entre el 2012 y el 2015. El contrato dice que... ¿Por qué razones? ¿Que haya intereses en ese ámbito? No nos olvidemos que esto fue firmado en el gobierno en donde hubo el boom de las construcciones de las centrales hidroeléctricas. Se firmaron los 2 únicos contratos en su momento de explotación minera, Fruta del Norte y Mirador. Entonces, las circunstancias en su momento daban a entender que no iba a haber necesidad de energía eléctrica, Claro. y es el argumento Bueno, que ponen en el 2017. Pero fuimos inclusive excedentarios en su momento, ¿no? Pero Sí. no se midió que el país sigue creciendo, el Creciendo, país la necesita demanda más incrementa y energía. el tema haber descuidado, Y porque esa es descuidado. una verdad, haber descuidado el parque termoeléctrico. Que eso son los 3 últimos gobiernos los que lo descuidaron, y tal vez en el mismo gobierno de la época que le dieron el boom a las hidroeléctricas se invirtió también algo en termoeléctricas, pero desde ahí, como el motor de su carro, tiene que ser cuidado y tiene que ser mantenido. Y es en donde se identificó la gran falla. Se olvidaron. ¿Hay que exigirles entonces en este caso? ¿Hay que decir al gobierno que les exija que cumplan con el contrato? Estoy 100% que la denuncia que puso Diario La Hora, muy bien documentada, va a generar justamente esa consecuencia. Por lo menos les va a hacer pensar a la parte del gobierno actual. Aprovechemos que ahora tienen gente que conoce del sector, tienen una nueva viceministra de Minas que fue nombrada ayer, la ministra Inés Manzano es una persona muy ejecutiva. Pueden tomar en cuenta todos estos datos y comenzar un proceso requerido. Y ponerse de acuerdo en ese sentido. Ahora, se manifiesta que tanta energía que necesitan, en este caso las mineras, esta energía, estos megas, ¿van a ser retirados? ¿Y cómo van a funcionar estas empresas mineras? A mí me sorprendió de sobremanera un anuncio que hizo el día martes en Radio Democracia la ministra encargada Manzano con respecto a la empresa Ecuacorriente. Voy a intentar repetir las palabras que ella dijo al aire, que ella había hablado con el presidente gerente general de Ecuacorriente, quien le había ofrecido que los 87 megas de actual consumo de la mina iban a ser desconectados del Sistema Nacional Interconectado hasta el jueves. No sé, no he oído ningún pronunciamiento al respecto. Hasta ayer. Si eso iba a darse. Desde el punto de vista Bueno, técnico... pero si se desconecta, ¿y cómo funciona? Desde el punto de vista técnico... Vean que son 85, 87 megas, no es poca cosa. Desde el punto de vista técnico, la única forma que eso podía Pero haber como pasado son es que ellos chinos, de estaban pronto listos y tenían
equipos de generación Generación, tierra listos para ser conectados ya con todo lo que se requiere para poder hacer una transferencia y salir del Sistema Nacional Interconectado. Normalmente hay equipos de emergencia, los equipos de emergencia pueden abastecer 10, 12 megas, pero hablar de 87 megas me llamó la atención. La única explicación, que los hayan comprado, que los tenían, y normalmente no es que uno vaya y compra como el pero generador valdrá la chiquito. pena que en base a esas declaraciones también nos digan, ¿se entregaron o no se entregaron esos megas Exacto. para el consumo del Sistema Nacional Interconectado? Y puede ser la pauta para llegar a un acuerdo sustituto. Si ellos se comprometieron en el 2012 a invertir 216 millones de dólares como parte del contrato para la construcción de Hidro Santa Cruz, si ellos tuvieran ahora una alternativa que da igual energía, digamos los 87 o los 90 megas que tengan, podría ser la base de una conversación y una compensación. Claro, pero este no es un tema que de pronto ya tienen los generadores, lo que sea. Esto va más allá. A mí me llamó la atención porque no es tan fácil o soplar y no sé, hacer botellas. ya los importaron, bueno, desde la China. Correcto. No sé, Alguien los fabricó y demás. Insisto, no es como ir a comprar el que venden en la ferretería de la esquina. Exacto. Para uno que coge un chiquitito de algunos kilovatios. 500 kilovatios y listo, venga, traigas. No, no es así. Son equipos que se fabrican con antelación, bajo especificaciones técnicas y demás. Entonces, confiemos que sea así. No creo que la ministra haya sido mentida por el señor y ella haga un anuncio público. Ahora, las circunstancias por las que estamos atravesando en este aspecto, ¿le va a afectar al tema productivo de la minería a gran escala? De hecho, ya le debe haber afectado. ¿Pero cómo le afectó entonces? Porque debo entender también de información que se ha hecho pública que la mina Mirador, por ejemplo, está trabajando solo con un tren de producción. Normalmente trabajan con 2 trenes de producción con 2 molinos. Entonces, Eso quiere bajaron decir, la productividad. Exacto, que eso quiere decir que están consumiendo menos de la mitad de la energía que normalmente, como parte de la contribución que están haciendo al pedido de optimización. Pero no están produciendo Entonces dejan de producir. Entonces, del rango normal de producción. ¿Y eso le va a afectar igual al país, en este caso? A la larga, las claro. regalías y todo esto que tiene va a que ser parte ocurrir. de la afectación directa, porque si bajamos la producción mientras no haya energía, vamos a exportar menos, vamos a generar regalías. Las regalías se asocian estrictamente con la venta del producto mineral. Entonces, si vendo menos, mis regalías bajan. Entonces, sí hay un impacto, como cualquier otra industria. Pero obvio, Como cualquier otra entonces también industria. hay ese impacto en este Hay un caso. impacto, es evidente. Pero en el ámbito de la credibilidad y de lo que en este caso estamos buscando en el país, que es inversión, y el sector minero está invirtiendo, pues no, miles de millones de dólares se han invertido en el sector minero y se quiere de pronto con una minería responsable que esto siga, pero que los réditos queden para el Estado. Con esta situación de que el presidente dice no va más tarifas de 5 a 8 centavos, ¿se puede ver afectado ese tema de la inversión? Ese interés que puede existir en el país para invertir en minería, dentro del sumado a todos los problemas que tienen, ¿no? Correcto, que dentro tiene del el sector minero. rubro general de seguridad jurídica, si la Agencia de Regulación y Control, obedeciendo las disposiciones del presidente, hace las cosas dentro del marco legal y dentro de lo que, al menos en el contrato de Fruta del Norte, es blanco y negro, es decir, no superar los 10 centavos por kilovatio hora, el impacto puede ser mínimo desde el punto de vista de seguridad. Porque está en el contrato. Si superaría, vamos a tener implicaciones que podrían llevar, no creo que a un arbitraje ni a un reclamo general, porque están cubiertos por el factor de revisión de impacto económico. Pero sí creo que con antecedentes como lo que vivimos en un tema extractivo similar que fue el ITT, donde los ecuatorianos decidimos parar con el campo más productivo y más joven del Ecuador, de la noche a la mañana. Y que tiene muchas reservas, ¿no? Exacto. Da una impresión al inversionista nacional y extranjero de que esa estabilidad no existe, la incertidumbre que se vive. O sea, no hay la seguridad jurídica, dice usted. Se puede comprometer el tema de seguridad jurídica si es que se cruzan los límites y la incertidumbre siempre política. Pero es de lado y lado. Acá tampoco se está cumpliendo con la construcción de este En el caso este de Mina Mirador, así es. Hídrico, ¿no? En el caso de Mina Mirador, así es. En el caso de Mina Fruta del Norte, están dentro del marco. Están dentro del marco. Entonces, ellos no se verían afectados directamente en este caso. Así es. Ellos están cumpliendo, los otros son los que han incumplido. La opinión pública dice que, pero ¿por qué darles más barata la energía eléctrica a las mineras
Fernando? Precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Si el límite máximo de pago o de costo de tarifa es 8.14 y usted y yo en el límite más bajo, en el que la gente que menos consume, más humilde es, paga 9.1, prácticamente 10% más. Eso es lo que genera el reclamo y la percepción de que no es equitativo. Esa es la palabra. ¿Por qué no son equitativos? Entendemos que necesitamos, que la situación es importante en este momento para el país, pero paguen los precios que tienen que pagarse, pues. Hay factores que yo creo que influyen en la decisión de la tarifa, factores que el equipo técnico y legal de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad habrá considerado. Y esos factores se asocian con que sí, estas grandes empresas tienen que hacer gastos de su bolsillo para poder conectarse al Sistema Nacional Interconectado. Voy a dar el ejemplo clarísimo de estas dos minas que estamos hablando. Las dos se comprometieron contractualmente en el 2012 y en el 2016 a construir una línea de transmisor de alto voltaje de 132 kilómetros. Eso costó $56 millones. 22 millones pagó Fruta del Norte y 34 millones pagó Mirador. Entonces, ellos, a diferencia de los usuarios comunes, nosotros no pagamos costos. No, pero nosotros pagamos impuestos también. Vamos allá. Ese es el concepto de equidad. Ellos también pagan impuestos, generan trabajo, generan esto. Pero esas consideraciones de inversión fuerte, por decir alguna siderúrgica, para llevar de una estación X en Machala hasta su planta, en Milagro, hasta su subestación, tiene que gastarse esos 20, 30 kilómetros de líneas y demás. Eso es algo que debe haber afectado en la definición de estas tarifas, pero yo creo, por más técnicos que sean y por más marco legal que exista, siempre se debe tomar en cuenta las percepciones de todo, porque las percepciones se convierten en realidades. Y la percepción para el ojo común es que como yo es que no son equitativos. Pago 10% más que ellos, y viene el concepto que otros analistas han dicho públicamente, estamos nosotros con nuestras tarifas subvencionando a las mineras. Exactamente. Y esas percepciones son las que nos han llevado a este punto. ¿Cómo es posible que el país compre energía cara a Colombia, que en el promedio es 33 centavos, cuando hemos llegado inclusive a pagarle 62 centavos el kilovatio hora, y a las mineras les estamos dando en 5 o 8 centavos? 100%, no hay equidad en ese sentido. 100% de acuerdo con usted. Esas percepciones se han convertido en un problema que llevaron al propio presidente a pronunciarse, elimino los subsidios. Y es porque alguien no tuvo la sensibilidad de ser el usuario Ya, pero final. ¿esta decisión es un tanto política del presidente? Me parece que es una decisión... ¿O es justa? A ver, yo creo que es una decisión adecuada. Yo saludé y felicité la misma desde el inicio. Que se le quiera dar un toque político y manejar políticamente como todo lo que sucede al momento, porque estamos a 4 meses de elecciones. Sí, hay una fracción importante de toque político y oportunidad, porque lamentablemente esa intención de voto que el presidente actual aparentemente tenía muy alta, creo que se ha ido disminuyendo a raíz de los apagones. ¿Usted cree que ya no tiene esa intención de voto tanto alta? Yo creo, no sé si tenga la misma o no. Yo no estoy en ese mundo de las encuestas y de las estadísticas, pero si usted habla con el taxista, con el señor de la tienda de su barrio, con el señor de la calle, todos le echan la culpa a este gobierno de los apagones. Y eso va a ser un precio político. Hay una encuesta que dice que el 70% de la gente que ha sido consultada considera que la culpa la tiene el gobierno actual. Siempre es así. El pobre gobierno paga... El gobierno actual, el gobierno de turno paga los platos rotos. Claro, porque este tema no es que es de ahorita, ¿no? Lo que le faltó es la previsión, la planificación. Perdieron muchos meses iniciales. Usted recordará que nombró su primera ministra de Energía y Minas. A la que le denunciaron. Al momento ellos ya van con 4 ministros de Energía y Minas en este gobierno, al igual que 4 viceministros de Minas. Perdieron, a la que le terminaron acusando de sabotaje y demás, y ahí están en la justicia y todo lo demás. Esos meses podían haber hecho la gran diferencia para estar mejor preparados. Cuando llega el ministro encargado, amigo o de mucha confianza del presidente, y toma acciones y decisiones, la gran jugada, contrátese la barcaza para los 100 megas, y la barcaza llegó antes que haya contrato. Fue una bendición de Dios que alguien se iluminó y dijo, yo llevo porque me va a salir ese contrato, y llegó al país. Y de ahí han comenzado una serie de pasos
rápidos, yo creo que están dentro de las circunstancias moviéndose. Yo creo que lo más importante va a ser la llegada de estos dos productos que especulo yo serán Mitsubishi, fabricados en los Estados Unidos, que permitirán esos 140 megas que anunciaron que están por llegar y que vienen vía aviones Hércules al país. Ese tipo de cosas hay que reconocer. Han tomado decisiones efectivas y están dando. Sí, decisiones efectivas que pudieran haberse tomado antes. Exacto. Se perdieron muchos meses valiosos. Fernando, seguiremos conversando de estos temas que son importantes de la minería específicamente. Siempre las Muchísimas órdenes. gracias por su presencia. A usted y un saludo a su audiencia. Gracias al ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas e importante consultor en esta materia, aquí en la programación de